Bienvenida a Menstrual, el podcast donde expertas en salud y educación menstrual resuelven las dudas que todas hemos tenido alguna vez a lo largo de nuestra vida cíclica. En Menstrual, no te quedes con la duda. Hola, soy Paloma Alma, divulgadora del ciclo menstrual y emprendedora, y como fundadora de Menstrual, te doy la bienvenida al podcast en el que resolvemos todas tus dudas menstruales y de otras partes de nuestro ciclo, de la mano de las mejores expertas en salud y educación menstrual. Y en el episodio de hoy vamos a contestar a una pregunta que a mí personalmente me encanta, que ¿es posible tener un parto sin dolor? Para ello he traído aquí a Aisha Laxmi, creadora del método Laxmi y autora de la teoría del segundo útero y del libro 9 claves para un parto sin dolor. Aisha, como divulgadora del parto sin dolor, ayuda a las mujeres que toman sus cursos a aprender las técnicas que estimulan al útero, lo activan y lo relajan para un trabajo de parto más eficaz, menos doloroso e incluso placentero. Gracias a estas técnicas, ha ayudado a más de 200 mujeres que se han entrenado con ella de manera presencial a tener partos vaginales, con muy baja incidencia de partos instrumentados y con menos de un 2% de cesáreas, con la intención de cuidar del ser humano desde el momento mismo de su concepción y de sanar el modo en que llegamos a este mundo. Muy, muy bienvenida, Aisha. Hola, estoy encantada, Paloma. Un breve inciso, son más de 2.000 mujeres, no de Más de 200. 2000. Creo que nos falta un cero por ahí. Nos falta un cero, que no es lo mismo 200 que 2000. Nada, pues ahora mismo lo cambiamos aquí y lo cambiamos en tu perfil de menstrual.com, que es de donde yo he sacado toda esta información y es de donde podéis conocer un poco más en profundidad el trabajo de Aisha. En Menstrual tenemos, ya sabéis, un montón de profesionales enfocadas a la salud y la educación menstrual y entre ellas también pues, a otras fases de la vida, como es en este caso el embarazo y el parto, que no es ni más ni menos que otra fase de nuestro ciclo. Aisha, estoy encantada de tenerte aquí porque yo he tenido unas experiencias buenísimas de parto y cuando lo cuento la gente o no se lo cree o dice que es una excepción o me trata de loca a veces o bueno, creen que es porque soy una hippie loca. No soy hippie, no sé si estoy loca, pero hippie no soy. Y realmente a mí me encanta parir. Y yo pues me he preparado mucho para el parto y siempre he tenido en mente que era posible parir. Pero es verdad que tampoco he hecho una preparación específica. Y bueno, el caso es que cuando te conocí, me estuviste contando un poco tu historia y esta es con la pregunta que a mí me encantaría empezar, que es, ¿qué es lo que te ha llevado a dedicarte a esto? ¿Cuál es esa historia con la que te has acabado convirtiendo en experta en este? Bueno, pues lo que me llevó a trabajar con el embarazo y con el parto fue mi propia experiencia de parto. Yo tuve una inducción con oxitocina sintética, con unas contracciones súper seguidas cada 2 minutos y poco, que se salían de la gráfica del monitor literalmente, y no experimenté absolutamente ningún dolor, ninguno en absoluto. Cuando normalmente ya el parto en general es muy doloroso, pero si te ponen oxitocina sintética es una cosa insoportable, ¿no? Y yo estuve 14 horas con ese tipo de dinámica y en ningún momento experimenté dolor alguno. Lo que sí que experimenté era la sensación física de que mi útero era un músculo que se contraía con mucha fuerza y que me sobraba fuerza para contraerse todavía más fuerte si hubiera sido necesario. O sea, es como la sensación de tú estás muy preparada físicamente y agarras una pesa y haces pesas con ella y te sobra fuerza para agarrar más peso. Esa era la sensación física que tenía, ¿no? Y con esa información me salgo de mi parto. También hubo una zona más oscura de mi parto porque fui víctima de violencia obstétrica, acabó en una cesárea innecesaria y salí muy tocada de ahí. O sea, a nivel psicológico estaba muy mal, pero por otro lado, llevas esa clase de información de, wow, ¿qué es lo que le pasa a mi útero? Que no me duele lo que a otras mujeres les duele una barbaridad. Entonces empiezo a investigar, a comprender cuál es la naturaleza muscular del útero, cómo está conectado con nuestro sistema autónomo, el simpático, el parasimpático, la relación que esto tiene con el estrés, con nuestro estilo de vida, con las hormonas y un montón de cosas más. Y a raíz de ahí voy creando una metodología
que al principio, bueno, pues era ejercicio y meditación para mejorar la experiencia de parto, pero empiezo a tener unas experiencias, bueno, empiezan las mujeres a tener unas experiencias verdaderamente increíbles, a disfrutar del parto. O sea, las primeras, lo primero que me hizo sentir que realmente el método Laxmi era algo especial era que había muchas mujeres que me decían, he estado en control de mi parto y he disfrutado muchísimo de él. O sea, y tanto la palabra control como la palabra disfrute son dos palabras que para nada la gente asocia con el parto. Entonces pensé, vale, esta metodología que he creado es mucho más que la suma de sus partes, ¿vale? Porque sí que es verdad que el ejercicio físico tiene beneficios a lo largo de toda la vida y en el embarazo también, y que la meditación tiene beneficios a lo largo de toda la vida y también en el embarazo. Pero este tipo de ejercicio físico tan centrado en el útero y este tipo de meditación también tan centrada en el útero, en relajar las tensiones, en facilitar la dilatación, en estimular el útero para que se fortalezca, para que trabaje como lo que es, como un músculo que por un lado se tiene que contraer con mucha fuerza y por el otro lado se tiene que relajar y dilatar con mucha facilidad. Se tiene que dejar hacer para que efectivamente los bebés puedan nacer y puedan salir del cuerpo de la madre. Pero yo aquí tengo una pregunta. Tú, Sí, para tener ese parto que dices, es que no me dolía. O sea, yo lo sentía, pero no me dolía. ¿Te preparaste conscientemente para ese momento o fue resultado de otras cosas, otros ingredientes en tu vida? claro, fue el resultado de otras cosas. Lo que yo encontré en mi investigación es que efectivamente era el estilo de vida que yo había tenido, especialmente durante los últimos 13 años de mi vida, antes de quedarme embarazada, a través del tipo de ejercicio físico que había realizado, a través también de haber sanado muchas partes de mi sexualidad, de la relación con mi cuerpo, con mi útero, de hacer meditación. Gran parte de todo ese trabajo había contribuido a que efectivamente mi útero estuviera sano, y permitirme que use esta palabra que puede chocar un poco con lo que creemos, porque está demasiado admitido que el útero tiene que doler en la menstruación y en el parto. O sea, el parto duele, eso es como es una máxima. Nadie se lo cuestiona que el parto tenga que doler. Por eso tu pregunta primera, ¿no? ¿Es posible tener un parto sin dolor? Yo ahora mismo la pregunta le doy la vuelta completamente. Es ¿cómo es posible que hayamos acabado teniendo, la mayoría de las mujeres, partos dolorosos? El parto no debería de doler, igual que no debería de doler la menstruación, igual que no debería de doler hacer la digestión, que de hecho no duele, ni respirar, ni miccionar, ni defecar, ni todas esas cosas que forman parte de nuestra fisiología. Estando sanos, esas cosas no duelen. Entonces, el dolor en el parto es patológico. Hay algo que está ocurriendo con el útero de las mujeres, y ese es el tema. Ese es el gran mm, problema que resuelve el método LASMI en sí, a través de técnicas cuerpo-mente. Entonces, digamos que porque es una mujer que acude a ti, a alguno de tus cursos, tú das masterclasses, das formaciones en directo, ¿qué es lo que busca? O sea, realmente, hasta antes de que llegue a ti, qué es lo que busca? ¿Un parto sin dolor o una preparación al parto un poco diferente que acaba resultando en otra cosa? Porque creo que Claro, no, yo creo que no sabemos siquiera que hay preparación al parto más allá de ir a ver unas diapositivas en el centro de salud. Que yo esto cuando lo he planteado algunas veces, la gente no se prepara para el parto, más allá de saber cuántas contracciones cada cuántos segundos. Y digo, bueno, pero y todo lo demás, yo he hecho parte y movimiento y a mí me ha ayudado tremendamente a poder buscar posiciones más amables para parir, poder ser yo parte activa del parto. Yo sobre todo con el segundo recuerdo que yo pude fomentar la aceleración del parto en un momento en el que si me hubiera quedado donde me dijeron sentada en el sillón, se hubiese paralizado todo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que se despierta en una mujer que acude a alguna de tus clases? pues en general lo que se despierta es el miedo a parir, a que estás embarazada y tienes una fecha límite en la que tu bebé tiene que salir de ahí, y cada vez va creciendo más y cada vez va siendo más inminente. Y nos han inculcado desde prácticamente nuestro nacimiento que el parto es algo
peligroso y es tremendamente doloroso, que claro, las mujeres tienen miedo. Entonces, el primer paso es poner en perspectiva que el parto forma parte de nuestra fisiología, es algo natural en nosotras, estamos diseñadas para ello y que efectivamente hay que prepararse, pero no hay que prepararse porque no podamos parir por nuestros propios medios. Hay que prepararse porque nuestro estilo de vida va radicalmente en contra del proceso fisiológico del parto. Tú eres una mujer con muchísima intuición, tú empleaste tu intuición para guiarte a través del parto. Pero ¿verdad que las mujeres no estamos para nada educadas en seguir nuestro instinto? Más bien al contrario, estamos educadas en desconfiar de nuestro propio cuerpo, en que nuestro cuerpo tiene que doler, en no creer en nosotras, en no gustarnos ni siquiera físicamente y en obedecer. Estamos muy educadas en la obediencia. Entonces, yo a través de la preparación al parto que tenemos en el método LASMI, que se ha convertido en una preparación al parto holística, en el que hay diferentes profesionales, por supuesto matronas, fisioterapeutas, psicólogas, yo misma aplicando las técnicas del método LASMI, lo primero que trabajamos es sobre los miedos. Es lo primero que hay que trabajarse. Y realmente el objetivo con el método no es tener un parto indoloro o tener un parto placentero. Es cierto que cada vez más mujeres tienen partos indoloros y tienen partos con placer, que es que hasta a mí me sorprende, ¿eh? Y llevo ya 14 años trabajando en esto y todavía cada vez que me cuenta una mujer, pues es que he tenido un parto multiorgásmico, a mí me sigue alucinando y me sigue corroborando que es que estamos diseñadas para eso. O sea, estamos diseñadas para parir con placer. Mira, se me ponen los pelos de punta. Yo creo que también es el saber que existe esa posibilidad, ¿no? A lo mejor una mujer no se plantea que se puede parir sin dolor, entonces va preparada para eso. Pero cuando tú le dices, sabes que podrías parir sin dolor, de repente como que se destapa ahí todo el potencial de una. Es como lo que tú dices, no nos permitimos sentir realmente lo que sentimos o seguir nuestra intuición. Y me recuerda todo el rato a la experiencia con la menstruación. Yo que soy experta en menstruación, tratamos muchas veces el dolor menstrual y yo siempre trato desde el eh, por qué tenemos el dolor, hacer pensar en ese miedo que nos da menstruar. O sea, muchas veces no nos da tiempo a sentir el dolor porque ese miedo se instaura antes de la propia experiencia menstrual. Y cuando rompes esos tabúes propios como sociales y culturales alrededor de la menstruación, yo me encuentro a muchas amigas que me dicen, pues es que ahora menstruo tan a gusto, es que ahora para mí menstruar es una experiencia pues que estoy aquí ahí con mi infusioncita tranquilamente, con mi velita. Y digo, claro, es que al final nuestro útero está tan conectado con nuestras emociones, ahora nos presentas la teoría del segundo útero que a mí me gusta mucho, pero es eso, es como tenemos tanto agarrado ahí que obviamente cómo no vamos a sentir miedo. Yo siempre recordaré en la segunda vez que fui a parir, en la preparación al parto, que bueno, que por lo menos vimos un parto, pero era un parto totalmente dirigido en el que los dedos de los médicos sacaban la cabeza, tal, no sé qué, que yo decía, pero que la dejen en paz. Además, una vulva así de grande, que solo veíamos la vulva perfectamente depilada, sin hacer nada a la paciente y cómo les... Bueno, en fin, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero me hubiera encantado ver un parto natural, no yo, que yo ya lo había visto, sino la gente que estaba a mi alrededor, que estoy segura de que no lo habían visto. Y entonces hubo una mujer delante mía que cuando dijeron vamos a ver un parto, quien no quiera verlo, pues que se salga ahora. Y una mujer se levantó y se fue y su marido dijo, pero yo sí que quiero ver un parto. Y ella dijo, no, 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 yo no puedo verlo. Y decía, qué lástima que, que esto sea una realidad, ¿no? Que muchas mujeres vayan a parir sin haber visto un parto en su vida. Que es lo mismo que dar la teta cuando no has visto a nadie dar la teta, o la experiencia menstrual cuando no has visto a nadie o no has visto nunca sangre menstrual, ¿no? Es como, al final va todo de lo mismo, de esa imagen o todo eso que tenemos en nuestra cabeza, ese tabú, que hace falta que alguien también nos ayude a ver que no tiene por qué ser así. O sea, a mí es que el tema de parir, ya ves que me encanta, me apasiona porque a mí me ha ayudado a conectar muchísimo con lo que tú dices, con mi naturaleza, con mi intuición y con ese poder que llevamos dentro que la mayor parte del tiempo, por lo menos yo en mi caso, lo tengo bastante acalladito, ¿no? Como que no encaja con la vida que llevo. ¿Qué tres puntos
nos podías decir que podíamos tener en cuenta para prepararnos para este tipo de experiencia con el parto? ¿Qué 3 cosas tendríamos que tener en cuenta o qué tres temas dirías que son comunes a todas esas experiencias positivas? Vale. El vencer el miedo es fundamental, ¿vale? Si tienes miedo durante tu parto, el dolor está garantizado. O sea, yo diría, o sea, soy capaz de atreverme a decir que el miedo probablemente es el 50% del parto, del dolor en el parto, ¿vale? Entonces, eliminamos el miedo, eliminamos la mitad del dolor. La otra parte es trabajar el útero espástico. O sea, Ahora nos explicas lo que ahora es. os cuento, Bien. ¿no? El útero espástico realmente es como están desgraciadamente la mayoría de los úteros de las mujeres, que en lugar de moverse con movimientos como si fuese una medusa, ¿no? Como describe Casilda Rodríguez en su libro Pariremos con placer, que por cierto lo recomiendo, en lugar de hacerlo así, lo hace con espasmos dolorosos. Es como cuando tenemos una contractura en el cuello de la que no somos conscientes todavía, ¿vale? Pero vamos a girar la cabeza y de repente... Y apenas hemos hecho ningún esfuerzo, o sea, ha sido algo súper suave, pero claro, hay una tensión contenida ahí en ese músculo que hace que con el más mínimo movimiento haya un espasmo y sea muy doloroso, ¿vale? Eso también lo describe el obstetra francés Frédéric Le Boyer. Él dice que hay 2 tipos de contracciones uterinas, las dolorosas, que son espásticas, y las placenteras, que son tan suaves como la respiración de un bebé durmiendo. Imagínate, es todo lo contrario de la idea que tenemos de una contracción de parto. Pero es así, o sea, las mujeres que consiguen reducir o revertir la espasticidad de su útero y que tienen contracciones uterinas saludables, experimentan un inmenso placer durante el parto. O sea, durante cada contracción pueden llegar incluso a tener orgasmos Claro, durante es cada que una de las contracciones. al final, ¿qué es un orgasmo? Fisiológicamente hablando, ¿no? Son contracciones. Qué bueno, Efectivamente, son interesante. contracciones del útero que están combinadas con un cóctel hormonal, oxitocina, endorfina, serotonina, que son precisamente el mismo cóctel hormonal que durante el orgasmo. Incluso al final hay un chute de adrenalina que se combina con todo para tener como ese súper pico de placer. Pues eso ocurre justo en el expulsivo. Hay mujeres que no experimentan placer, digamos, durante las contracciones uterinas, pero sí justo en el expulsivo, que es cuando tienes el mayor chute de oxitocina con el mayor chute de adrenalina, sí que hay mujeres que experimentan un grandísimo orgasmo, ¿no? Esto es muy curioso. Qué bueno. Y Dan ganas de va parir. Lo muy en he dicho contra. varias veces, pero es que dan ganas de parir. Yo pariría una vez al año, la verdad. Sí. Que creo que Cristina Pedroche lo dijo, ¿no? Pariría una vez al mes y todo el mundo, ala, 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 que exagera. Y yo decía, pues es que, ¿por qué no? ¿No? Es que parir es nuestro superpoder. Sí, Es sí, el superpoder que tenemos las mujeres. Solamente lo podemos experimentar nosotras. Es sí. alucinante. O sea, Y que hemos dicho, el primer punto sería el miedo, el segundo el trabajar el útero el útero espástico. y el Sí. tercero, El tercero realmente tiene que ver más con todo lo que hay alrededor del parto. O sea, el cuidar muchísimo de que estés acompañada por las personas correctas. Porque si te has trabajado el cuerpo, las emociones, la mente, todo eso que implica ir sin miedo y tener tu útero en buenas condiciones, pero te encuentras en un territorio hostil, todo lo demás se va al traste. Entonces, realmente elegir un buen hospital o un buen equipo médico para una atención en casa, donde sea, o sea, donde quiera que vayas, ujú, las personas que te acompañen deben de estar alineadas con tus deseos, tener un muy buen plan de parto, el haberlo hablado previamente con los profesionales que te van a acompañar, a atender, y también con tu pareja o con la persona que te acompañe en el parto. Una de las cosas que trabajamos en el método es el acompañamiento. O sea, la persona que vaya contigo tiene que saber tanto de parto prácticamente como tú. Y de hecho esto es muy gracioso porque algunas veces los más entusiastas del proceso del parto son las parejas. Y se implican un montón y realmente hacen una diferencia. Y hay algunas ocasiones en las que ellos mismos
han puesto límites a, bueno, pues a alguien que de repente entra en la habitación hablando alto, hablando de sus cosas o lo que sea, y es, oye, que estamos de parto, ¿eh? O son los que crean el buen rollo que tiene que haber alrededor de una mujer que está de parto, ¿eh? Y hemos tenido casos de mujeres que han dado a luz en centros hospitalarios que no son precisamente conocidos por el parto respetado, sino que son muy intervencionistas, pero que de repente llegan ellas con una seguridad en su cuerpo y también muy bien acompañadas por su pareja, son capaces de crear una complicidad con los profesionales médicos que las atienden de una manera completamente diferente a cómo suelen atender de manera rutinaria a los demás. Y para los profesionales es un auténtico regalo el poder asistir a un parto natural de verdad. O sea, recuerdo a una mujer que se llama Ana Villanueva, maravillosa, que dio a luz en un hospital francés, que esa noche hubo 18 partos, 17 de los cuales fueron cesáreas. Y el suyo fue el único parto natural. Y estuvo asistida con 3 matronas, creo que acaparó a las matronas, sinceramente, porque estaban todas alucinadas de cómo estaba llevando su parto, y dice que su hija nació sonriendo. Este es otro mito, que los niños tienen que llorar, que nacer llorando. Es otro mito, los niños no tienen por qué llorar cuando nacen, cuando el parto no es traumático y difícil, Ay, me estoy ¿no? emocionando un Entonces, montón, Aisha. Me estoy emocionando muchísimo porque estoy pensando mucho en mis partos. Corroboro todo lo que tú dices. Primero quería compartir mi experiencia con mi pareja, que al principio cuando yo le animé a venir conmigo a un curso de parto y movimiento, tal, y luego me dijo, pues lo agradezco, porque en ese curso nos han enseñado las posturas. Nos han avisado, voy a gritar así, voy a gritar así, voy a hacer as, os, is. O sea, es como estoy prevenido de lo que va a pasar. Y entre el primero y el segundo, yo le recuerdo en el segundo súper calmado, en plan de, sé que no me vas a hablar, te doy agua antes de que me la pidas, tal, 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 ¿no? Y también en mi plan de parto yo ponía que no quería que me hablase. Y entonces él decía, joder, me vas a hacer... Digo, tu única misión es que nadie me hable, salvo que sea estrictamente necesario. Y tú, si me hablan, tú les dices que no me habla. Y el otro estaba como, madre mía, ¿no? Voy a tener yo que ser esa persona. Digo, pues sí, cariño. claro, Y todo funciona muy bien, ¿no? Pero que 100% que la otra persona que nos acompaña sea partícipe de la preparación es fundamental. O sea, yo no sé qué hubiera hecho sin su apoyo, sin decirme en los momentos que me tenía que decir ánimo, calma, tal. Y la segunda es lo que dices de los bebés. Yo, mi segundo bebé, nació en total calma. Yo con la primera grité, yo estaba un poco histérica en ese momento. Bueno, no sé si histérica es la palabra adecuada, pero yo grité mucho al ver a mi hija. Y en este segundo parto, además nació velado, o sea, nació dentro de la bolsa y nació súper tranquilo, nació mirándonos a todos. Fue una experiencia totalmente diferente y es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá, de verdad, este mensaje pudiese llegar a todas las mujeres del mundo que quieren parir y a todas las que no han parido como quisieron, pero sobre todo a todas aquellas que van a parir, decirles que hay otra manera de afrontar nuestro parto. Y por supuesto luego pueden pasar muchas cosas, pero la manera en la que nosotras la afrontamos, ahí ya estamos ganando mucho, ¿sabes? Mucha tranquilidad. Yo siempre digo, yo siempre hablo con mi pareja, si tiene que haber en cesárea, si tengo que a lo mejor incluso pedir la epidural que no está en mi plan y tal, pero yo que sé, pasan 24 horas, una nunca sabe y es lo que necesito. No quiero que nadie me lo eche en cara, pero yo sé que voy mentalizada y preparada para este tipo de parto. Y eso a mí me da seguridad, tranquilidad. O sea que totalmente de acuerdo. Ojalá pudiésemos transmitir este mensaje a millones de mujeres. Enhorabuena por tu proyecto, Aisha, porque de verdad que creo que es tan necesario para sanar tanto. Yo creo que la manera en la que parimos también es una manera en la que vamos a conseguir sanar cultural y socialmente mucho la sociedad en la que vivimos. O sea que, enhorabuena. sí. Y la manera en la que nacen los bebés, porque se ha puesto demasiado poco foco en la experiencia de nacimiento. De hecho, hay algo muy curioso y muy cruel, que es que hasta los años 70, los 1970, se operaba a los bebés prematuros y a los bebés recién nacidos que necesitasen una operación quirúrgica sin anestesia,
porque se consideraba que no son capaces de sentir nada. Y lo que demuestra ahora mismo la neurociencia es absolutamente todo lo contrario, que es que la gestación, el nacimiento y las primeras horas de vida son determinantes para la salud, pero no solamente la física, sino sobre todo la salud mental. Parece que el momento del parto es como ese momento decisivo en el que se establece, o sea, hay un cambio epigenético en nuestro cerebro y se establecen determinados circuitos neurológicos que solamente se van a establecer en ese momento y que pueden llevarte a estar en un estado de calma, de tranquilidad, de seguridad, de amor, o a todo lo contrario, a estar en un estado de estrés, de alerta constante, de inseguridad, de uy, he llegado a un lugar hostil del que me tengo que proteger. Entonces es un momento decisivo para la salud del ser humano que nace, ¿vale? Y bueno, por supuesto, para la madre es un rompeaguas, ¿no? Es un parteaguas en la vida de todas las mujeres en el momento en el que damos a luz a nuestros hijos. Pero es que el momento para el bebé es crucial, es importantísimo y no se ha cuidado lo suficiente. Entonces, incluso se han hecho prácticas y todavía se sigue haciendo. Por ejemplo, el corte precoz del cordón umbilical, en el que de repente le deja de llegar riego sanguíneo al bebé y le deja de llegar oxígeno. Y la primera respiración, la primera bocanada de aire que recibe el bebé a través de las vías aéreas es una respiración desesperada de me muero. O sea, esto lo tenemos que empezar a cambiar. Ya hay muchísima evidencia científica de que no hay que hacerlo así y que el momento del parto es sagrado para la madre, pero sobre todo para el bebé, ¿no? Y esa es una parte en la que ponemos muchísimo énfasis. Y que también, incluso aunque se necesite una intervención, hay maneras de llevar a cabo la intervención y también de prepararse a una misma física, emocionalmente y conectada con el bebé para que el impacto negativo de esa intervención, que siempre va a haber un impacto negativo, porque hay algo que se rompe efectivamente ahí, pero para que ese impacto se minimice, ¿vale? Y luego también dotar de herramientas a las madres y a los padres para que puedan tratarse ellas y los niños. Porque si tú sabes que a raíz de una experiencia de parto X, tu hijo ha podido tener determinado daño, buscas a los profesionales y a las terapias para curarlo. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene ni idea de el daño que se ha producido a su bebé por el modo de nacer y que jamás van a buscar una solución, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es poner conciencia, sé que por un lado el crear la expectativa de que puedes tener un parto absolutamente sin dolor, ¿no? Puede ser una expectativa que no llegue a cumplirse, que pueda generar frustración en algunas personas, ¿vale? Pero por el otro lado, el no estar informada de todas las cosas que pueden pasar y del impacto que puede tener, también es perjudicial. Entonces, la verdad es que en nuestra preparación al parto tratamos de abrir absolutamente el abanico, el de que las mujeres sepan que a través de todas estas técnicas pueden incluso llegar a tener un parto completamente indoloro o un parto placentero, pero contemplar también la otra parte en la que pueden ocurrir muchísimas cosas, tú misma lo has dicho, puede acabar en una cesárea, pero una cesárea también puede ser un parto respetado, también puede ser un parto en el que la madre y el bebé estén conectados, en el que el bebé se sienta acogido, bienvenido, bien recibido, ¿vale? En que minimicemos todo el daño que puede suponer una intervención, ¿no? Y es que esto es muy importante. Aisha, ¿nos podrías dar un ejemplo de alguna alumna que, bueno, pues que gracias a alguno de tus cursos haya tenido como una experiencia totalmente diferente o algún caso así concreto que te apetezca compartir, sobre todo por si hay alguien que nos está escuchando, que está pensando en prepararse de una manera diferente para su siguiente parto, pues para que se pueda sentir quizá identificada? Pues mira, es que muchísimas experiencias, muchas mujeres que llegan, que ya tienen más conciencia porque han tenido un parto previo muy traumático, una cesárea, o incluso recuerdo el caso de una mujer, María Laredo. Es que nombro el nombre y apellidos porque nos han dejado testimonios y los pueden ver en vídeo en nuestro canal de YouTube. Ella tuvo un primer parto por cesárea, un segundo parto con forceps,
y el tercer parto vaginal precioso, con dolor, pero fue muy bonito en una bañera y tal, después de practicar el método Grasmi, y fue maravilloso, ¿no? Y para ella, sanador, o sea, se le saltaban las lágrimas contándonos, tenemos cientos de testimonios grabados que las mujeres nos quieren dejar porque realmente para ellas es absolutamente transformador. Pero tenemos a mujeres con trastornos de ansiedad que han parido en casa, en partos indoloros. Hemos tenido a mujeres con bebés de 4,5 kilos que han parido con el periné íntegro. El caso quizá más alucinante es el de Jamie, una mujer que tenía adenomiosis y endometriosis tipo 4, muy grave, muy grave. Ha vivido con dolor toda su vida y ha tenido un parto multiorgásmico con una experiencia extática espiritual al final del parto preciosa, con su bebé sonriendo, como ella dice. O sea, a esa mujer le ha cambiado absolutamente la vida. Una mujer que tenía muchísimo dolor en las relaciones sexuales. Bueno, un caso verdaderamente extremo, extremo, y que a través del el ejercicio físico, de las meditaciones, de toda la preparación que tuvo un parto multiorgásmico en un hospital, ojo, ¿eh? Fue un parto hospitalario multiorgásmico, y la manera en que ella lo cuenta, o sea, eso sí que es una verdadera sanación de útero que es increíble. Y siempre digo, o sea, si Jamie, que tenía su útero en las peores condiciones posibles, es que había sufrido abusos desde los 4 años, o sea, no se puede tener peor salud uterina. Si ella consiguió tener un parto multiorgásmico, es porque todas las mujeres podemos. O sea, estamos diseñadas para eso. Aisha, No son la excepción. Es que lo malo es que nuestro estilo de vida nos lleva a que ser mujer sea doloroso, tanto en la menstruación como en el parto. Entonces, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer nosotras internamente para realmente tener la salud, que es nuestro estado natural. sí. Bueno, estaba pensando en la típica frase de para estar bella hay que sufrir, ¿no? Es como, o no, o sea, ¿por qué tengo que sufrir? Qué interesante. ¿Nos puedes recomendar un libro? Yo ya sé qué libro nos vas a recomendar, pero bueno, si quieres, recomiéndanos un libro. Ya has comentado uno antes, pero bueno. Os voy a recomendar dos. Bueno, primero el mío, claro, porque quiero que lo leáis, ¿no? El método LASMI, 9 claves para un parto sin dolor. Lo podéis encontrar en casi todas las librerías. En Amazon, por supuesto, está. También lo tengo por En aquí. fin. Y el libro de Casilda, Pariremos con placer. Creo que este libro lo deberían de leer todas las mujeres, independientemente de que se vayan a quedar embarazadas o no, ¿vale? Hay que conocer la obra de Casilda, es fundamental. Fue la que me encajó las piezas del puzzle justo, o sea, yo me leí su libro en una tarde Ujú. y esa noche di a luz la teoría del segundo útero, ¿no? Entonces comprendí que todo lo que había hecho antes de mi embarazo me habían llegado a tener un útero sano que se contrayera sin ningún dolor. Que al final estamos diseñadas para estar sanas, para vivir bien, para que nuestro cuerpo funcione plenamente. Y lo que tú dices, ¿no? Cuando hay dolor hay que ir siempre a la causa, a la razón, y muchas veces no está solo en lo que vemos en una consulta médica, sino que hay muchas otras razones y muchas otras formas también de liberar ese dolor. O sea que, pues muchísimas gracias, Aisha. Ha sido un placer con mayúsculas hablar contigo de este tema. Sobre todo eso, espero, no sé, que esto va a ser una luz, ¿no? Para muchas de esas mujeres que tienen miedo a parir, que no saben lo que se pueden esperar, y simplemente el contarles o el compartir con ellas que hay otras posibilidades más allá de las que vemos en las películas o en la mala experiencia que te cuenta tu prima y tu vecina, ¿no? Que hay otras experiencias. Creo que eso ya nos puede ayudar mucho a parir de una forma diferente, por lo menos. Así que muchas gracias. Os voy a dejar el perfil de Aisha en las notas del episodio para que podáis contactar con ella, ver todas las formaciones que está haciendo. Las hace tanto presenciales como online. También forma profesionales como matronas, fisios, ¿verdad?
Eso creo que también es muy importante. Algunas veces simplemente estas profesionales no tienen a su alcance el tipo de formación que necesitan. O sea que nada, os lo dejaré por ahí en las notas. Podéis encontrarla en menstrual.com. Y nada, muchas gracias, Aisha. También os dejaré el link a otros recursos para seguir cuidando vuestra salud y vuestros ciclos. Y muchas gracias por escucharnos. Juntas por la salud y la educación menstrual. Muchas gracias a todas. Mil gracias. Chao, Paloma.